El tema que hoy vamos a tratar, pues, está muy ligado con la alabanza, que se habló de mucho del gozo, ¿verdad? Ese es precisamente el tema que vamos a tratar hoy, el gozo del Señor en medio de la aflicción. El Señor no nos ha prometido otra cosa sino gozo. Ese fue lo mejor que nos prometió y la paz, su paz que va a estar con nosotros en todo momento. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no lo doy como lo da el mundo, para que no tenga miedo. Porque a veces cuando estamos en la aflicción, pues nos viene el miedo, ¿verdad? Y se nos puede ir el gozo. El tema de hoy es precisamente el gozo en medio del sufrimiento. Es lo que vamos a ver, la angustia, esa angustia que a veces se nos viene cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte de un ser querido, cuando vienen estos momentos como de crisis, de tensión, en que no sabemos qué va a pasar con nuestra vida, en que no sabemos qué va a pasar con nuestro empleo, en que no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Precisamente ese es el tema de hoy. ¿Cómo hacemos para mantener ese gozo? ¿Cómo hacemos para avivar ese gozo que Cristo solamente nos ofrece a través de las Escrituras, a través de la obediencia a su palabra? Primero tenemos que partir que las adversidades que se nos presentan prueban nuestro carácter y tenemos que saberlo manejar, porque de saber manejar nuestras emociones, nuestras reacciones, tenemos que saber que esa aflicción por la que estamos pasando nos va a fortalecer más adelante. Dios permite esas adversidades para fortalecernos, para hacernos cada día más aptos y llegar a la altura del varón perfecto que el Señor quiere. Entonces, nuestras actitudes ante las circunstancias adversas de la aflicción, que son la ansiedad y la angustia, muchas veces no la vemos, hasta creemos que ¿por qué no la evitó? ¿Por qué Dios no evitó la adversidad? ¿Por qué Dios no evitó esas circunstancias por las que hemos pasado? Entonces, a veces nos lleva hasta a dudar de la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que estar preparados para enfrentar cualquier aflicción en nuestra vida. Tenemos que prepararnos, hermanos, prepararnos para las enfermedades, para pérdida de un ser querido, para todos esos momentos de aflicción que pueden venir en nuestra vida, hasta por perder un empleo, calamidades económicas. Tenemos que estar preparados con la mirada puesta en Cristo. ¿Cómo hacemos para prepararnos para la enfermedad? Pues cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, hermano, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar. ¿Y cómo lo cuidamos? Hombre, debemos evitar actividades como la glotonería, ¿verdad? Muchas veces comemos en exceso grasa, comemos en exceso dulce, cosas que dañan nuestro organismo, entonces tenemos que evitarlo, tenemos que cuidarlo, y así evitamos enfermedades. Tenemos que evitar, obviamente, fumar, porque fumar indica que es un vicio, y todo vicio, pues, atenta contra las inclinaciones del espíritu. El espíritu quiere orar, quiere ayunar, pero la carne quiere hacer cosas que muchas veces le gustan. También debemos evitar embriagarnos. ¿Por qué? Porque muchos dirán, una copita de vino o una copita de trago, eso no hace mal a nadie, pero tenemos que tener en cuenta que la borrachera entra a través de una copa, entonces tenemos que evitar siquiera un trago. Un trago, dice muchas personas, no es malo, pero la Biblia nos dice todo lo contrario. En Proverbios 23:31 nos dice que una sola copa puede llegar, obviamente, a una borrachera, porque una borrachera comienza con una copa. En Proverbios 23:31 nos dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Así comienza toda embriaguez, con una copa. Dicen que una copa no es mala, pero precisamente la embriaguez comienza con una copa. Nadie comienza a emborracharse ya después sentir los efectos alcohólicos sin haber consumido alcohol. Comienza con una copa, entonces cuidado con esa copa, la primera copa, la que se ingiere. Entonces, por eso la Biblia nos invita a que no nos detengamos en esa copa, la evitemos en todo momento, evitemos la glotonería, evitemos el fumar. Vean, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Si nosotros no cuidamos este templo, o sea, el templo del Espíritu es nuestro propio cuerpo. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, el templo es nuestro propio cuerpo. El templo no son las cuatro paredes, el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros mismos. Él habita, entonces tenemos que cuidarlo, hacer actividades que beneficien a ese cuerpo, evitar la glotonería, evitar el fumar, embriagarse y cosas que van a destruir nuestro propio cuerpo. Tenemos que evitarlas en todo momento. Hay muchas personas que dicen que no pecan, pero a veces se detienen mucho en cosas que
que son adversas a su propio cuerpo, como glotonería, ¿verdad? Comer en exceso es malo, comer azúcares que van a dañar su propio cuerpo, comer mucha sal también está atentando contra su propio cuerpo, comer en exceso, como ya dijimos anteriormente, está atentando contra su propio cuerpo. Tenemos que evitar también esas emociones, no solamente actividades, sino emociones como el orgullo, ¿verdad? El orgullo es nos lleva a la falta de perdón. Es que me ofendieron y hermano, y mire lo que me hicieron y eso no lo puedo tolerar. Nada, ese orgullo, ese resentimiento nos puede llevar a pecar, a infringir las normas de Dios. Recuérdense que la Biblia nos dice que nosotros podemos airarnos, pero no pequéis, o sea, no responder a una agresión en un momento dado. Entonces ese orgullo, tenemos que cuidarnos nosotros de no ser orgullosos, de no tener resentimiento en nuestro organismo. Vean, se han hecho exámenes en numerosas personas que padecen cáncer y se ha demostrado que dentro de ellas hay un resentimiento hacia alguien. La mayoría de las personas que tienen cáncer tienen algún resentimiento. Entonces tenemos que evitar los resentimientos. ¿Por qué? Porque los resentimientos pueden generar un malestar. Muchas personas a veces dicen, no, que se rompen las maldiciones hereditarias, herenciales o hereditarias. Con la palabra de Dios, sí, es verdad que se rompen esas maldiciones hereditarias, pero se rompe porque nosotros empezamos a cuidar nuestro propio cuerpo, evitamos el orgullo y el resentimiento que nos invadía anteriormente, que podía generar en malestar. Nuestras defensas se bajan cuando tenemos resentimiento hacia alguien por una persona. Si nosotros guardamos el rencor hacia alguien, nuestras propias defensas se bajan y es caldo de cultivo para cualquier enfermedad. Entonces, estamos rompiendo con esas maldiciones porque ya amamos a los que nos odian y es lo que tenemos que hacer en todo momento. Evitamos cosas inmorales, emociones inmorales en nuestro cuerpo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y así evitamos muchísimas enfermedades. O sea que tenemos que evitar tanto actividades que son malas para el cuerpo como emociones que son malas para el cuerpo, que generan enfermedades. También tenemos que entender que la murmuración prueba nuestro ego. Cuando murmuran de nosotros, están probando nuestro ego. Dios permite la murmuración, que vengan a hablar de nosotros. Van a decir cosas sandeces, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ante la murmuración que hablan de nosotros de alguna u otra manera? Siempre va a haber personas que lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, si nos tienen aversión, animadversión, van a ver malo en lo que hagamos. Entonces tenemos que soportarla, tenemos que cargarla en todo lo que hagamos. Si nos critica, tenemos que soportar la crítica. No se desespere por la crítica, debemos ser mansos ante la crítica. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros éramos rebeldes, ¿verdad? Nos rebeldizábamos cuando nos criticábamos, nos creíamos los super, no nos podían criticar a nosotros. Tenemos que ser humildes, ver a los demás como si fueran superiores a nosotros. Muchas veces esas críticas que nos están haciendo a nosotros, de pronto tienen razón en parte. Tenemos que cambiar algunas cosas. Pasa que a nosotros no nos gusta cambiar. No nos gusta ver las cosas malas en boca de otro. Las cosas malas en otro en boca de otro. Pero a veces las reconocemos que es verdad esas críticas que nos están haciendo. Y si eso es mal, y si no es así, pues también demos gracias a Dios por eso. Tenemos que soportarla. Y eso nos va a causar carga, nos va a causar pesadez en nosotros, ¿verdad? Nos va a producir carga, nos va a producir trabajo en nosotros, porque no es fácil soportar la murmuración. Pero Mateo 11:28 nos da la clave de cómo hacemos nosotros para soportar la murmuración. Mateo 11:28 nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, si usted está afanado porque están criticando, lo están murmurando usted, vaya en oración, entre en oración al Señor y presente esa carga. Entonces dice el verso 21, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos seremos nosotros mansos y humildes de corazón? Anteriormente éramos rebeldes. Cuando estamos con Cristo debemos ser mansos. Mansos para no ser rebeldes a aplicar lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que aplicarlo en todo momento. Y humilde con respeto a nuestro prójimo. Tratarlo como si fuera superior a nosotros. Si está hablando mal de nosotros, de pronto tiene razón de lo que están hablando mal de nosotros. Y si no tiene razón, pues también soportar esa aflicción de que estén hablando mal. Esa murmuración tenemos que soportarla. Dice el verso 21, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestra alma. O sea,
de nuestra reacción depende de que nosotros tengamos descanso en nuestra alma. La paz nuestra depende de nuestra reacción a las adversidades. Las adversidades van a venir, las circunstancias malas van a venir. Van a hablar mal de nosotros, van a venir enfermedades, van a venir muertes de seres queridos, van a venir muchas circunstancias en un momento dado. Nosotros tenemos que prepararnos y saber que nuestra confianza, nuestro descanso, nuestra paz está en Cristo Jesús. No está en las circunstancias, no está en las personas que están a nuestro alrededor. La felicidad sí depende de las circunstancias, pero nosotros en Cristo no tenemos felicidad, tenemos el gozo. El gozo depende de las circunstancias, depende de nuestra relación con Cristo. La felicidad sí depende de las circunstancias. Entonces, el gozo del Señor es el que nos fortalece con la mirada puesta en Cristo. Entonces dice el Señor Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces también se nos presenta la ingratitud. Nosotros tenemos que estar apercibidos que hay muchas personas que son ingratas. Vea, por muchos favores que usted es bueno que uno le haga a una persona, llegará el momento que usted no hará el favor que esa persona necesita y se va a molestar con usted por muchas buenas obras que haya hecho con respecto a esa persona y van a hablar de nosotros. Entonces, la ingratitud prueba que es nuestra vanidad, porque nosotros estamos acostumbrados a que si nosotros hacemos bien, nos van a ver por lo alto. No, él me ayudó, él me hizo esto, pero muchas veces nosotros hemos ayudado mucho a una persona, pero llegó el momento en que no pudimos ayudarla, no porque no queríamos, sino porque no podíamos, o porque Dios no nos lo había puesto en nuestro corazón a ayudar a esa persona, y esa persona va a murmurar de nosotros porque no lo ayudamos. Entonces va a haber ingratitud. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no debemos que molestarnos por la ingratitud? Tenemos que partir del hecho de que todas las obras buenas que nosotros hagamos, no las hacemos para ella, para esa persona, las hacemos para Dios. Entonces, no debemos esperar agradecimiento por ninguna obra buena que nosotros hagamos. Si usted espera agradecimiento, se va a estrellar, porque muchas personas son desagradecidas. Hay mucha ingratitud en esta tierra. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados en que va a venir ingratitud, va a venir enfermedades, va a venir murmuraciones. Entonces, si nosotros estamos preparados para eso, ¿para qué nos vamos a desesperar? ¿Para qué nos desesperamos? Si van a venir. Siempre nos van a juzgar por el favor que no hicimos. Por muchos buenos favores o favores que usted haya hecho, nos van a juzgar por el favor que no hicimos. Entonces, tenemos que estar preparados contra la ingratitud. Siempre va a venir. Por muy buena gente que usted sea con alguien, llegará el momento que usted le falle y por ese fallo van a hablar de usted. Entonces, lo que hemos hecho lo hicimos para Dios, no para esa persona. Y si lo hicimos para Dios, ¿por qué tenemos que esperar gratitud de esa persona? Entonces, vivamos en paz ante la ingratitud, porque Dios nos las ha preveído de que la gente va a ser ingrata con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser ingrata con nosotros? Porque es que no lo hicimos para ella, lo hicimos para Dios. Mire lo que nos dice Colosenses 3:23. Tenemos que partir de que todo lo que hagamos es para el Señor. Si usted está pendiente de que todo lo que hace es para el Señor, ¿por qué va a esperar gratitud de una persona? Entonces, si usted mira desde ese punto de vista que el favor que usted hace es para Dios, no para la persona, no esperará gratitud de la persona, esperará recompensa de parte de Dios. Mire lo que nos dice Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, ¿bien? Todo lo que usted haga, todas las obras buenas que usted haga, mira lo que dice, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, no lo hace para ayudar a esa persona, lo hace para Dios y de paso ayuda a la persona, ¿verdad? Dice el verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servicio. O sea, todo lo que nosotros hagamos en servicio a los demás es un servicio para Dios. Entonces, si el servicio que usted está haciendo hacia esa persona es para Dios, no espere recompensa o gratitud de nadie. Entonces, desde ese punto de vista, no puede haber ingratitud de parte de alguien, porque lo que usted hizo, la buena obra que hizo o que ha venido haciendo, la hizo para Dios. Entonces debemos esperar recompensa de parte de Dios. Y Él sí paga, y paga muy bien. La recompensa del Señor la vamos a ver tarde que temprano, pero la vemos en un momento. La vemos aquí mismo y obviamente mucho más grande cuando Cristo venga en gloria, que vamos a disfrutar de su presencia, la mejor recompensa que vamos a tener. ¿Y qué hacemos ante adversidades como la muerte? Sobre todo la muerte de seres queridos. Ya sabemos que van a venir enfermedades, van a venir murmuraciones, van a venir ingratitud, pero muertes. Tenemos que vivir agradecidos con Dios y con esa persona que Dios nos ha puesto al lado, con los hijos, con los hermanos, con los parientes, con todas las personas, vivir agradecidos en todo momento. Tener presente que en cualquier momento pueden partir. Y si usted tiene pendiente que en cualquier momento pueden partir,
le dará todo y no se sentirá mal cuando esa persona fallezca, cuando la persona parta la presencia del Señor, porque ya le dio todo lo que el Señor le había puesto en su corazón. Entonces, Dios nos ofrece un regalo más grande, que es el regalo de la vida eterna. Entonces, tenemos que estar preparados para las adversidades que van a venir. Cristo nos preparó para eso. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. ¿Y las aflicciones cómo se categorizan? En enfermedades, murmuraciones, ingratitudes, muertes. Van a venir. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que ver que Dios nos ofrece el regalo de vida eterna, ¿verdad? El regalo más grande que Dios nos puede ofrecer, el regalo de vida eterna. Así como dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ante la muerte, tenemos que vivir agradecidos con Dios y con las personas que están a nuestro alrededor y dar todo lo mejor de nosotros para que esa persona también esté bien con nosotros en todo momento. Eso es lo mejor que podemos hacer nosotros. Y estar preparados, porque en cualquier momento pueden venir estas calamidades a nuestra vida. Cuando una persona se desespera, cuando no se ha preparado para las calamidades. Es como también muchas ocasiones pasa con los atracos, ¿verdad? Que a muchas personas a veces cuando las atracan salen corriendo o se enfrentan al maleante. ¿Por qué? Porque no se preparan para esas circunstancias. Si nosotros nos preparamos para esas circunstancias y entrégale todo, porque la Biblia nos dice precisamente que si quieres tu camisa, entrégale también tu chaqueta, tu abrigo, pues está uno preparado en todo momento y sabe cómo va a reaccionar. Entonces, si uno nos preparamos para circunstancias adversas, sabemos cómo vamos a reaccionar, porque de todas maneras van a venir las circunstancias adversas. Esté preparado, y si usted se prepara para las circunstancias adversas, no se va a desesperar, al contrario, le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todas son circunstancias que Dios permite en nuestra vida para probar nuestro carácter. Acuérdense que la vida es efímera en todo momento y eso es lo que tenemos que estar nosotros agradecidos con el Señor. Miremos lo que nos dice Juan 16, verso 33. Todo lo que el Señor nos ha hablado en su palabra es para que tengamos paz. Miren lo que nos dice la palabra. Es bonito este verso y ojalá lo graben, lo marquen en su Biblia, porque este es la clave fundamental para vivir sin adversidades, para vivir sin zozobras en este mundo. A las adversidades, como dijimos al principio, van a venir, pero vamos a vivir en paz, que fue la gran promesa de Cristo. Juan 16, verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo tengamos paz. ¿Y cómo vamos a tener la paz? Esa es la gran pregunta. La paz que el mundo ofrece. ¿Cómo define el mundo la paz? Las personas que no conocen de Dios, como ausencia de problemas. Si no tiene problemas, si no hay problemas económicos, si no hay problemas de salud, si no hay problemas, entonces nosotros tenemos paz. Entonces, el mundo concibe la paz como ausencia de problemas. Y es el engaño más grande, porque los problemas siempre van a venir. Los problemas siempre van a venir, ya sea de dinero, ya sea de salud. Pero estas personas están engañadas, son esclavos del pecado. Creen que la única forma de solucionar los problemas a través del dinero, a través de un médico, a través de alguna circunstancia que puede ayudarlos a solucionar ese problema. No sabiendo que las circunstancias adversas que se presentan en nuestra vida es para fortalecernos cada día más. Esas personas que creen que la paz es ausencia de problemas son esclavos del pecado. Son desaforados ante sus pasiones, se desenfrenan ante sus pasiones y creen que la felicidad es igual a la paz. Cuando ustedes tienen felicidad, se desbordan en sus emociones y en sus necesidades del corazón. Se encargan en satisfacer nada más lo que su corazón les indica. Sabemos que la Biblia nos dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Todo lo que practica el pecado es esclavo del pecado, así como dice Juan 24. Pero la paz que Dios nos ofreció, es una paz unida a Él, unido a Él. Paz en medio de los problemas. No importa las circunstancias, no importa las adversidades por las que estemos pasando. Es una paz en la que estamos unidos a Él. Que nuestra voluntad no es verdaderamente libre. Porque cuando la persona no tiene a Cristo en su corazón, no tiene libertad en su voluntad, solamente sabe hacer el pecado, es esclavo del pecado. Pero cuando nosotros conocemos la verdad de Cristo,
nos hace libre del pecado, y es cuando empezamos nosotros a disfrutar lo que verdaderamente se conoce como libre albedrío. Albedrío, voluntad. La libre voluntad viene cuando conocemos la verdad, porque la verdad nos da la capacidad de obtener discernimiento entre el bien y el mal, saber qué es lo bueno y lo que es malo. Muchas personas saben lo que es bueno y lo que es malo, pero lo que pasa es que no distinguen qué es lo que es bueno o qué es lo que es malo. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Tergiversan los valores. Cuando estudiamos la palabra, cuando conocemos la palabra de Dios, empezamos a distinguir lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Y lo que es malo, pues lo desechamos en nuestra vida. Las personas que no conocen la palabra de Dios, es malo para ellos estudiar la palabra de Dios. Para ellos es malo ir a la iglesia. Para ellos es malo ponerse a alabar a Dios. Pero es bueno emborracharse. Es bueno andar en actos lujuriosos. Es bueno emborracharse, es bueno embriagarse. Entonces confunden lo que es bueno con lo que es malo. Ese es el gran problema. No distinguen lo que es bueno y lo que es malo. Cuando nosotros conocemos a Cristo es cuando empezamos a gozar lo que es realmente el libre albedrío, a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:32 da esa declaración: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es Cristo. La verdad que nos hace libre ¿de qué? Del pecado, de la mentira en la que antes vivíamos. Cristo es el que nos hace libre. Y Hebreos 5:14, miren lo que nos dice Hebreos 5:14, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el ejercicio del uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A través de esa verdad que Cristo nos da, empezamos a discernir entre el bien y el mal. Y ahí, a través de ese discernimiento entre el bien y el mal, y no, obviamente sacamos el mal de nuestra vida, el pecado de la vida pecaminosa, viviremos en paz. Esa es la paz que Cristo nos ofrece. Paz en medio de las circunstancias, paz en medio de las adversidades. Entonces, la paz de Dios es completamente a la paz que el mundo concibe como ausencia de problemas, que es el gran engaño. En la ausencia de problemas no hay paz. Es paz en medio de las adversidades, es la verdadera paz que Dios nos da. Por eso Cristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, así como dice Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, o sea, los inconversos creen que cuando se le presenta una angustia, una calamidad, creen que es el fin del mundo, que ya se acabó todo, se desesperan y no saben qué hacer. Mientras que los que conocen de Dios saben que las aflicciones son temporales. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí en este mundo es temporal. Lo eterno es lo que no vemos. Lo que vemos, todo lo que vemos es temporal. Este mundo todo es temporal. Entonces, como sabemos que este mundo es temporal, en este mundo que es temporal tendremos aflicciones. Vamos a tener aflicciones. Cristo lo definió así. En el mundo tendréis aflicción, pero este mundo es temporal. Tenemos que ver lo eterno. Y lo eterno solamente lo vemos a través de los ojos de la fe. Romanos 8:18 nos lo dice, ¿verdad? Dice, Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse. Y en 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación, esta tribulación que vivimos en este mundo, que la vamos a vivir, 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, y mira que hay como una redundancia, ¿verdad? Esta leve tribulación momentánea, todo lo que vivimos en este mundo es momentáneo, todo es momentáneo, produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vemos más las cosas eternas, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que poner los ojos en lo eterno, en lo que no se ve realmente. Por eso la Biblia nos dice en todo momento que pongamos los ojos en Cristo, pongamos la mirada en Cristo, que es lo eterno, que permanece por siempre. No las cosas temporales. Las aflicciones son temporales, van a venir. Usted esté preparado. Enfermedades, murmuraciones, ingratitudes, muertes, van a venir. Preparémonos para ellas, van a venir. ¿Cómo nos preparamos a ellas? Siendo agradecidos con Dios, con las enfermedades, cuidando nuestro cuerpo, con las murmuraciones. Cuando hable mal de usted, sopórtela. Son aflicciones que llegan a este momento, tenemos que soportarlas, debemos ser mansos y humildes ante las aflicciones. De pronto las murmuraciones sirven para que corrijamos ciertas cosas en nuestra vida.
Y la ingratitud, pues tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos es para el Señor, no es para nosotros. Entonces, esa persona no tiene que agradecernos nada bueno que nosotros hagamos. Nosotros recibiremos nuestra recompensa del Señor. Entonces, no tenemos que afligirnos ante la ingratitud de la gente, porque todas las buenas obras que hagamos las hacemos para el Señor, no para la gente. ¿Cuántas buenas obras no habrá hecho usted y usted se da cuenta que después esa persona murmura de usted mismo? Entonces, no le preste atención a eso, siga para adelante. Que no se merme su forma de actuar, de seguir haciendo buenas obras porque alguien fue ingrato. No, porque lo que usted hizo, lo hizo para Dios. Y si de Dios vendrá nuestra recompensa. Y si de Dios viene nuestra recompensa como te ha prometido, esa recompensa viene. Y la mejor recompensa que vamos a tener es la vida eterna en Cristo Jesús, porque hicimos lo que Él nos mandó a hacer. Y si hicimos lo que Él nos mandó a hacer, somos siervos inútiles. Imagínense, somos siervos inútiles apenas, entonces tenemos que seguir haciendo más cosas. Cristo vino a dar su sangre y en la cruz del Calvario dio no solamente su sangre, sino que dice que botó agua, o sea, dio más de lo que venía a hacer. Entonces nosotros sigamos haciendo. Entre más nos critiquen, más nos murmuren, sigamos haciendo lo bueno. No se desanime porque murmure o que lo critiquen porque hizo algo bueno. Siga haciéndolo. Así esa persona sea desagradecida o murmure de usted. Sigue para adelante porque lo que usted hace no lo hace para que lo califique como bueno, como benefactor o como benévolo, sino lo hace por amor a Dios, lo hace para Cristo. Siga adelante en todo momento. No se desanime por las críticas, las murmuraciones que están a la vuelta, mejor dicho, tan predichas por nuestro Señor Jesucristo que van a venir las aflicciones en este mundo tendréis aflicción, entonces tenemos que estar preparados para ella. El dormimiento es el pan diario de toda persona, pero nadie lo quiere, ¿verdad? ¿Quién quiere dolor y sufrimiento? Nadie lo quiere, pero es el pan de cada día, todos lo vamos a tener. La aflicción, ¿cuándo viene la aflicción? Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ahí es donde vienen las aflicciones, ¿verdad? Cuando usted está preparando una comida y se le quema, la aflicción porque se le quemó, o está haciendo un trabajo y el trabajo no le salió como usted quería, viene la aflicción. Siempre van a venir las aflicciones. Pero ¿qué diferencia hay entre el gozo y la aflicción? El gozo no se trata de cambiar las circunstancias, sino de cambiar nuestra actitud ante las circunstancias, cambiar nuestra actitud ante el fracaso. El fracaso no existe, simplemente es una etapa para hacer las cosas mejor. Se le quemó la comida que estaba haciendo, mire las cosas, lo que hizo mal, el tiempo que no tomó bien, y vuelve a intentarlo y verá que le va a salir mejor las cosas. ¿Amén? Entonces, la aflicción no debe ser como una aflicción, debe ser una circunstancia que nosotros no podemos cambiar, pero que nos sirve para superar esa etapa en la que nosotros hicimos mal. Entonces, el gozo, para conseguir el gozo no se trata de cambiar las circunstancias, sino de cambiar nuestra actitud ante las circunstancias. Eso es lo más importante. Tenemos que cambiar nuestra actitud ante las circunstancias. Nuestra actitud frente a cosas adversas que pueden pasar en un momento dado. A las adversidades, como dijimos al principio, van a venir. Tenemos que cambiar nuestra posición ante las adversidades. Las adversidades muchas veces son necesarias en nuestra vida para que cambiemos en alguna faceta. Si murmuraron nosotros, Dios permite esas adversidades para que cambiemos ciertas áreas de nuestra vida. El Salmo 32, verso 10 nos dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mire que aquí habla de dolores, no habla de aflicción, porque la aflicción la va a recibir tanto la persona impía como la persona creyente en el Señor, como el creyente. Salmo 32, verso 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Las aflicciones van a venir para el creyente como para el no creyente. Van a venir tanto como para el pastor como la persona inconversa. Van a venir para todas las personas. Las aflicciones. El Cristo lo predijo, ¿verdad? En el mundo tendría aflicción. Y esa frase aplica a todas las personas. Pero la diferencia es que los impíos o las personas que no creen en Dios le van a venir dolores y angustias porque no saben qué hacer ante las adversidades, no saben qué hacer ante las calamidades, no saben qué hacer ante las aflicciones. Ante el engaño que hace una persona que no conoce de Dios, se desesperan, ¿verdad? Les viene ansia de vengarse cuando lo han estafado, lo han engañado, reclama, presenta demanda, va ante el abogado, va ante los jueces y empieza a demandar porque lo engañaron, lo estafaron. Eso hace una persona que no conoce de Dios.
Pero una persona que conoce de Dios, ¿cómo va a ir ante un juez? ¿Cómo va a demandar? ¿Cómo va a llevar su causa ante una persona, ante un juez injusto? Si nosotros tenemos nuestro propio juez justo, tenemos que llevarlo a él. El creyente goza de tranquilidad. Ante un engaño, ¿qué hace? Ante una estafa, ¿qué hace? Soporta la pérdida. Oye, parece contradictorio, ¿verdad? Esto me suena contrario a lo que me ha enseñado inclusive en la tradición de la iglesia cristiana, que yo he oído muchos pastores que han hablado inclusive que demanda a tu marido si tú no te pasa los alimentos, demanda, lo ves ante los jueces. La Biblia nos está diciendo, soporta la pérdida. Confiamos en la justicia de Dios, mas no en la justicia de los hombres. ¿Por qué? Porque la justicia es injusta. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Miren lo que te dice 1 Corintios 6:7 sobre precisamente los problemas que se llegan a presentar entre las personas. ¿Cómo lo vamos a llevar? Los problemas que se presentan entre convertidos, ¿cómo lo vamos a llevar ante un inconverso? 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Dice, así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. No debe existir pleito entre nosotros los cristianos. No debe existir. Ya es una falta que exista un pleito entre nosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, no vayas ante jueces. Confía en Dios. Dios permite esa calamidad, esa injusticia en tu vida para enseñarte algo. Más bien aprende de las circunstancias. Soporta la pérdida porque confiamos en la justicia de Dios, más no en la justicia de los hombres. ¿Cómo vamos a llevar nuestra causa, que somos justos, nosotros que creemos en un Dios justo, cómo la vamos a llevar ante un juez injusto? Entonces tenemos que confiar en nosotros. Mire el regaño que hace el apóstol Pablo, aquí dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? No vayamos ante jueces, ante tribunales. Es una deshonra para un cristiano ir ante un tribunal. Lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, yo nada más digo amén. Entonces, frente a una aflicción que tenemos que hacer, eso es lo importante, lo que tenemos que hacer, soportarla. Todas las aflicciones tenemos que soportarlas. No desgarrarnos. Hay personas que se desgarran ante la muerte, ante una ofensa, ante una estafa que han recibido. Tenemos que aceptarla con la mente, con la frente bien alto. Mire, vamos ahora a leer, por favor, me acompañen Juan 14, verso 1. Juan 14, 1 nos enseña mucho cómo enfrentar la aflicción para obtener paz en nuestro corazón. Juan capítulo 14, verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. O sea, no te ciegues. No te ciegue tu corazón. Sigue creyendo que Cristo está contigo. Estoy contigo, te está diciendo el Señor. No se turbe vuestro corazón. Aquí es frente a la aflicción, frente al dolor. ¿Cuál puede ser el dolor más grande que puede enfrentar una persona? La pérdida de un familiar. Este versículo cae precisamente en el momento de la aflicción más grande que puede soportar alguien, la pérdida de un ser querido. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creí también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Entonces, Cristo ofrece vida eterna con Él. Entonces, ¿por qué se debe turbar nuestro corazón si creemos en Él? Vea, si Cristo ofrece vida eterna, pero ¿por qué Cristo nos ofrece vida eterna? Bajo 3 condiciones. Nos ofrece vida eterna. Que debemos creerle a Él. Cristo, y otra cosa es creerle a Él. Creer en Dios, pues todo el mundo dice que cree en Dios. Pero si cree en Dios, ¿por qué no le cree a su palabra? ¿Por qué no soporta la aflicción? En vez de estar buscando un abogado para demandar. ¿Por qué no soporta la aflicción, la pérdida en un momento dado? Si le creemos a Él, no nos angustiamos, todo está en manos del Señor, todo es permitido por Dios.
Entonces, 3 condiciones se requieren para decir que realmente somos cristianos y que si tenemos vida eterna. Debemos creerle a Cristo, tener seguridad de esa salvación y tercero, por último, debemos obedecerle. Esas son las 3 condiciones para tener vida eterna, para tener la vida eterna que Cristo ofrece. Debemos creerle a Él, debemos tener seguridad de esa salvación, de que viviremos con Él, de que Él vendrá por nosotros y de que si le obedecemos, pues ese es el resultado que vamos a tener, la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, no nos angustiamos, porque todo lo que nos suceda en este mundo es para nuestro bien, para perfeccionarnos, como dice Romanos 8:28. Todo lo que nos le suceda a los que conforme a sus propósitos son llamados es para su bien. Entonces, todo lo que nos suceda es para nuestro bien, tenemos que confiar en Dios. Entonces, ese es el ofrecimiento que Cristo nos ofrece, vida eterna, pero debemos creerle a Él, que es diferente a creer en Él. Muchos creen en Cristo, pero ¿le creen verdaderamente? Como para soportar la aflicción, para soportar el engaño, para soportar la aflicción que un momento dado está pasando. Porque muchas personas en medio de la aflicción económica, por decir algo, recurren a robo, otras recurren a vender su cuerpo y comienzan a hacer cosas indebidas ante los ojos del Señor. Pero tenemos que soportar la aflicción, es lo que el Señor nos dice. No nos angustiamos ante el problema, porque todas estas adversidades y calamidades fueron previstas por el Señor. Y es todo lo que aquí suceda, es temporal. Tenemos que prepararnos para una vida eterna al lado de Cristo Jesús. Entonces tenemos seguridad. Tenemos que tener seguridad de la vida eterna, de que viviremos con Él, que tenemos un lugar preparado por Él, porque Cristo se fue a prepararnos un lugar para que estuviéramos con Él. Si creemos en Él, debemos padecer con Él. Cristo padeció. Y nosotros no somos superiores a Cristo, ni mucho menos, ¿verdad? Si Cristo vino y padeció, no solamente fue obediente a la palabra, sino que padeció por la obediencia a la palabra, también nos manda a padecer por obediencia a la palabra. Entonces, no solamente debemos obedecer a la palabra, sino que debemos padecer por Él. Miremos, para terminar, Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 nos dice, porque a vosotros os concedió a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Mira aquí viene lo importante. No solamente es importante creer en Cristo, o sea, no solamente es importante creer en Él, sino también que padezcáis por Él. Padezcamos por Él. Es importante también eso. Soportar el sufrimiento, soportar la adversidad, soportar la aflicción, es lo que nos manda Dios. Vamos a leerlo otra vez de nuevo. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis con Él. Padezcáis la aflicción. Preparémonos para la aflicción. Y la única forma de padecer con Él es prepararnos para la aflicción. Soportar la aflicción que va a venir. En cualquier momento va a venir. Así, tenemos que creerle, tener la seguridad de vida eterna que vivir con Él. Tenemos la seguridad que Él vendrá por nosotros y tenemos que obedecerle para que creamos en Él y padezcamos con Él. Cristo nos hizo libres de seguir los lineamientos del mundo, de creer que la felicidad, de que la paz solamente viene de ausencia de problemas. No, la paz viene de una relación con Dios, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y también entendemos que la vida no termina con la muerte. La muerte es una etapa en la vida para continuar la vida con Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni muerte, ni angustia, ni adversidades, ni tragedia, ni pestilencia como la que estamos sucediendo ahora mismo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, ¿por qué te angustia? Hay uno que me gusta mucho que dice, ¿por qué te angustias, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? Un salmo. Entonces, nada nos puede separar. El gozo se debe mantener en medio de la aflicción. Y ese gozo, porque el gozo viene de nuestra relación con Cristo, no de las circunstancias. La alegría sí depende de las circunstancias, el gozo no depende de las circunstancias. En la obediencia hay plenitud de gozo. ¿Usted quiere tener plenitud de gozo? Obedezca la palabra. Ante la aflicción, sopórtela. Soporte la aflicción. En medio de la aflicción hay que soportarla. En medio de la aflicción, llámese pandemia, llámese enfermedad, llámese muerte, llámese cualquier clase de calamidad.
tenemos que padecerla, tenemos que soportarla, y es lo que el Señor nos ha enseñado para poder mantener el gozo en medio de la aflicción. Entonces, el gozo en medio del sufrimiento solamente se soporta con la mirada puesta en Cristo, porque Cristo lo prometió de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que las adversidades que nosotros estamos padeciendo en esta vida son temporales y que no son nada comparables con la gloria venidera. Amén.